en materia nueva, necesitamos aprender a cooperar con Dios, y esto lo hacemos solamente cuando nos rendimos a Él. Cuando rendimos nuestra vida a Cristo. Rendirse a nadie le gusta. El simbolismo de levantar las manos significa precisamente eso, que nos rendimos a Cristo. Cuando un atracador o la policía te dice levanta las manos y tú las levantas, te estás rindiendo, ¿verdad? Pues cuando tú le levantas las manos a Cristo, a Dios, estás diciendo, tú eres mi dueño, me rindo a ti. Me bajo de mi trono y te entrono a ti. Por eso, esta rendición tiene 3 pasos fundamentales que vamos a estudiar. Primero, debemos destronar el pecado de nuestra vida. Debemos destronar al diablo de nuestra vida, que es el que nos induce al pecado. Dejar de ser esclavos del pecado. Dejar que el pecado sea nuestro dueño. Dejar de ser dominados por las mentiras y maquinaciones de Satanás. Pablo dice en Romanos 6:12, no reine, o sea, no sea vuestro rey, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No tenemos que permitir que el pecado gobierne nuestra vida. Podemos fallar en un momento determinado. Tenemos a Jesucristo como abogado. Podemos pedir perdón y arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y al que hemos ofendido. Y Dios nos perdona y se olvida de ese pecado. Porque Jesucristo está intercediendo por nosotros. Lo que no nos es permitido es la vida de pecado. Vivir en pecado sabiendo que estoy viviendo en pecado y persisto en ese pecado. Cuando persistimos en el pecado es nuestro dueño. Él reina sobre nosotros. Y nosotros somos esclavos de aquel a quien nos rendimos. Tú te puedes rendir al pecado y rendirte a Satanás y tendrás las consecuencias. En cambio, si te rindes a Dios, si te rindes a Cristo, si te pones en obediencia a su palabra, Cristo es el que va a reinar en tu vida. Amén. Por eso tenemos que tomar la palabra de Dios y decir, conozco mi identidad en Cristo. Cuando te venga la tentación, cuando el enemigo te ataque tentándote, te tienes que decir, no tenemos que permitir que tú gobiernes en mi vida. No te lo voy a permitir. Conozco cuál es mi identidad en Cristo. Sé lo que hizo por mí. Lo sé desde lo más profundo de nuestro ser. Acepto como una verdad absoluta lo que Cristo hizo por mí. Por tanto, destrono el pecado de mi vida. Lo bajo del trono. Y decirle a Satanás, tú no vas a arruinar mi vida. ¿Qué es lo que quiere? Con sus mentiras y sus maquinaciones. Por eso Pablo en Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará. Repite, no será vuestro Señor, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley de Moisés. Estamos la ley de la gracia, y la ley de la gracia es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo se basa en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Esa es la ley de Cristo. Hay muchos que dicen que como no estamos bajo la ley podemos hacer lo que queramos. No estás bajo la ley mosaica, la antigua ley, porque Jesucristo vino a sellar el nuevo pacto. Pero estás bajo la ley de Cristo. Y Cristo te dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú cumplas esos 2 grandes mandamientos que tienen la misma importancia, porque tú no puedes decir que amas a Dios y aborrecer a tu hermano, o tú no puedes aborrecer a tu hermano y decir que amas a Dios, porque es falso, te estás engañando a ti mismo. Repito, tienes que decirle a Satanás,
tú no vas a arruinar mi vida. La gracia que Dios nos concede es el poder que nos capacita para superar cualquier tentación y cualquier prueba. Y también nos concede el poder para destronar el pecado de nuestra vida. El siguiente fundamento es que debemos destronar el pecado y entronar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sentar en el trono que se merece nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Pablo en Romanos 6:13 nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado. Usad nuestros miembros físicos para pecar, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos. Aquí se refiere a los pecadores, a los muertos espirituales, a aquellos que están condenados porque no se arrepienten, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Justicia significa hacer el bien, hacer las cosas bien, hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. En otras palabras, está diciendo Pablo: habéis muerto al pecado. Ahora volvéis a vivir. Ahora tenéis una vida de victoria sobre el pecado. Así que no dejéis que el pecado os use para hacer lo malo. Hay personas que no entienden lo que significa devolver mal por bien, que es una de las bases para entender lo que Dios nos hace si no perdonamos o si no hacemos las cosas bien. Yo no puedo, si me insultan, devolver un insulto y luego decir que eres cristiano. Y algunos dicen: no te pego porque soy cristiano. Pues solo faltaba eso, ¿verdad? Presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera. Nosotros vivimos junto a los muertos espirituales, a los pecadores, pero debemos demostrar que nosotros no somos pecadores, porque practicamos la justicia. Somos justos. No es suficiente decir: Satanás, retírate en el nombre de Jesús. Muchos utilizan esta frase, pero esto no es suficiente. Esto es como utilizar una varita mágica. Pero esto no funciona así. Lo primero que debemos decir es: Señor Jesús, ahora mismo te pongo en el trono de mi vida. Eso es lo primero que debemos decir. Entronar a Cristo en nuestra vida. Y me rindo completamente a ti. No a medias. A veces rendimos algunas cosas al Señor, pero otras como que no nos gusta rendirlas. Pero a Cristo hay que rendirse para que esto funcione. Hay que rendirse totalmente. Dios no hizo las cosas a medio, ¿verdad? Él no murió, no medio murió. No medio fue sepultado. No medio fue resucitado. Él lo hizo todo completo. Consumado es. Todo ha sido hecho. Por eso nuestra entrega tiene que ser también total a Él. Rendirnos a Él debe ser una rendición total, no parcial. Jesús enseña a sus discípulos a orar y a dirigirse a Dios el Padre. De esta manera, Mateo 6:13, dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ahí estamos reconociendo quién es Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, quién es nuestro Señor. Apocalipsis 19:16 lo dice quién es. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nosotros antes de convertirnos éramos esclavos del pecado, todos nosotros. Si realmente nos hemos convertido, hemos dejado de ser esclavos del pecado. Antes servíamos al precursor del pecado. De alguna manera estábamos bajo el señorío del diablo, que es el que nos empujaba a pecar para destruirnos.
Pero gracias a Dios y al sacrificio de su Hijo Jesucristo, ahora obedecemos de todo corazón las enseñanzas de Cristo y le seguimos. Ahora estamos bajo su señorío. Hemos entronado a Cristo como el Rey y el Señor de nuestra vida. Y si no es así, no estamos haciendo lo correcto. No estamos funcionando ni como individuo cristiano ni como iglesia. Si Cristo no está en el trono, estamos haciendo, digamos, una religión, una parafernalia, una liturgia. Algo aparente, pero no interno y real. No sé si comprendéis lo que es la liturgia, los actos externos que hacemos para decirle al mundo en lo que creemos, pero luego a los 5 minutos vuelves a ser el que eras antes. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que demostrar en cada segundo de nuestra vida que Cristo reina en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Y